Buenas tardes, profesor. Soy Paola de Negri. Presentaré mi examen parcial sobre el diagnóstico neuropsicológico. Para poder determinar un diagnóstico se requiere una evaluación inicialmente. Esta evaluación neuropsicológica nos permite identificar las secuelas cognitivas y comportamentales resultantes de patologías cerebrales. Se considera que esta actividad es fundamental en la búsqueda y descripción de posibles anormalidades asociadas con un daño cerebral, sino también en el análisis de la topografía y extensión del proceso patológico ligado a la evolución del paciente y en las propuestas de las medidas terapéuticas. Se considera que el examen neuropsicológico se debe realizar no solo una vez, sino también repetirse posteriormente, una o varias veces en el tiempo. Esta variabilidad depende del profesional que realiza el examen y las características del paciente y las condiciones disponibles. Los síndromes clínicos que se buscan en el examen neuropsicológico son aquellos síndromes que son la suma del conjunto de síntomas y signos, que son cognitivos y comportamentales, que se ha visto y pueden parecer asociados con disfunciones o anormalidades cerebrales. Por ejemplo, en trastornos del lenguaje de la fase, en el reconocimiento perceptual agnosia, en la memoria, en términos de la memoria, la amnesia, entre otros. Si partimos de una definición simple de lo que es el diagnóstico, es el acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos. Si entendemos que una enfermedad es una condición que altera el estado de salud, quizás entonces podría ser más exacto definir diagnóstico como el acto de encontrar los síndromes responsables de los síntomas, es decir, aquellas anormalidades que percibe el paciente y que nos la cuenta en el momento de la consulta, y signos que son manifestaciones anormales que se hallan por medio de un examen, ya sea clínico o psicológico, de un paciente. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que el diagnóstico neuropsicológico va a tener dos componentes. Como conclusión de esta parte, ¿qué es el diagnóstico neuropsicológico? Se basa en la evaluación neuropsicológica y permite el planteamiento de propuestas y medidas terapéuticas. Vamos a encontrar que vamos a ver los factores cognitivos, los factores comportamentales, y esto va a determinar las disfunciones o anormalidades que se van detectando. Y como mencionamos, esta evaluación debe repetirse todas las veces que se requiera. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con que el diagnóstico, que los factores para este diagnóstico van a requerir que haya una observación por parte del profesional durante el momento de la evaluación muy exhaustiva y la aplicación de una serie de baterías que complementen la evaluación clínica. Tengamos en cuenta que este tipo de diagnóstico neuropsicológico es multidisciplinario. Entonces es importante llevar el ritmo junto con los demás profesionales involucrados. ¿Cuáles son estos factores dentro del diagnóstico neuropsicológico? El sintomático, el etiológico, el topográfico y el sindromático. Toda esta parte diagnóstica va a terminar en un elemento que es sumamente importante, que es el informe psicológico. Ahora, vamos a ir definiendo cada uno de estos factores. Sintomático corresponde al reporte del paciente. Es la descripción de cómo él se siente, de lo que está realizando y cómo se está sintiendo con respecto a esto. A nivel etiológico, es la historia de la enfermedad. Cómo se inició, cómo ha sido la evolución del trastorno, qué cosa es lo que ha pasado a nivel de su conducta, de su proceder, de su día a día. Respecto al origen de esta enfermedad. A nivel topográfico, estamos hablando que se refiere a la localización del proceso patológico en la masa encefálica, dentro de lo que se pueda, ¿no? El sindromático indica los defectos cognitivos que pueden hallarse en caso de la patología cerebral. Es importante, dentro de esa clasificación de diagnósticos, ver algunas características de cada uno, ¿no? A nivel sintomático, por ejemplo, suele ser muy subjetivo y es muy descriptivo. Puede ser algo que se describa, algo físico, algo psíquico, algo social, o la combinación de todos estos factores. A nivel etiológico, puede ser una causa muy sencilla,
una causa de nacimiento o algo muy complejo que implica muchos procesos neurológicos. Se puede clasificar de acuerdo a si se dio durante como una parte de una etapa del desarrollo o tuvo otro origen. Y generalmente son pocas clasificaciones a nivel etiológico, pero tienen muchos subtipos. Por eso es importante que nos vamos a apoyar en algunos instrumentos ya procesados, digamos, ya que han sido trabajados. A nivel topográfico, se va a llegar de dos maneras. A través de métodos de carácter clínico que van a permitir visualizar el cerebro. Estamos hablando a través de la tomografía, a través de la resonancia, a través del electrocardiograma. Y también se va a ver su reflejo a través de la batería de pruebas psicológicas que nos van a permitir ambos identificar las áreas cerebrales afectadas. A nivel sindromático, vamos a encontrar algunos documentos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, el CIE-10, vamos a encontrar algunos manuales donde hay clasificaciones y nos van a decir si es una afasia, una alexia, una grafia, una calculia, una amnesia, una apraxia, una agnosia, un trastorno visoespacial, un síndrome disejecutivo, si es demencia, entre otros diagnósticos que ya se maneja o se da un manejo sindromático, ¿no? Un breve ejemplo respecto a cada uno de estos diagnósticos, por ejemplo, a nivel sintomático, es cuando el paciente llega y menciona, ¿no?, que ha habido cambios en su conducta, que no se siente el mismo, que si tiene dificultades para hablar, si tiene dificultades para ver. En este caso en concreto está ligado a un problema más bien del área verbal. A nivel etiológico, expresa, por ejemplo, el paciente que tuvo un ACV hace algún tiempo, que se golpeó la cabeza, que pasó algún tipo de problema, dependiendo del tipo de diagnóstico que se vaya a ir manejando. En este caso en concreto de un ACV, el daño a nivel topográfico está dado en la arteria cerebral anterior. Eso va a traer sus propias implicaciones para el tratamiento de esta persona, pero ya nos está dando una ubicación. Ya el profesional tiene que ir ubicando, ok, si es un problema de lenguaje, ¿dónde lo encuentro? ¿En qué parte de la masa encefálica? En este caso es un problema de carácter arterial, ¿no?, que va a tener su propia situación, si es un tumor, dónde se ubicó, qué áreas afectó, todo eso nos va a dar la parte topográfica. El sindromático es la división entre el síntoma y el signo. El síntoma, el paciente expresa que no se siente igual, se siente distinto. Nos da una serie de características, dolor de cabeza, mareos, todas las características que suele expresar el paciente al momento de la evaluación. Y a nivel de signos, el profesional observa algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, que hace temblar las piernas, que no puede concretar hilar una oración de manera rápida, que hay un movimiento exagerado de manos y pies. Hay una serie de cuestiones que hay que tomar nota respecto a eso. Un factor, o más bien varios factores que no se suelen tomar en cuenta, pero es de suma importancia, porque va a ser lo que nos va a permitir dar un pronóstico de calidad de vida para el paciente, es, por ejemplo, la edad en que sucede el problema, el género, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, el nivel cultural, porque es distinto que yo trate de explicarle un problema de este tipo, ¿no?, de carácter neurológico, que trate de explicarle a una persona, a un padre que tiene primaria, a que un padre que tiene una profesión. Entonces, allí es donde está la diferencia para el momento de hacer este proceso de evaluación. Y el caso que debemos presentar, esta es una joven que tiene epilepsia de tipo difusa, es una joven de 19 años, con 13 años ya de escolaridad. Diagnóstico es epilepsia difusa, beta, aguda, frontocentral, temporal y bilateral. Cada una de estas palabritas, epilepsia difusa, beta, aguda, frontocentral, temporal y bilateral, nos va diciendo la ubicación donde se da el episodio de epilepsia. Frontocentral, en el lado lateral, si es bilateral, todo eso nos va a ir indicando cuál es el diagnóstico de la joven, cuáles son las áreas implicadas.
A nivel sintomático, la paciente se acerca a la edad de 14 años, dado que experimenta la pérdida de la memoria a intervalos no predecibles, tiene dificultades de lenguaje y de acuerdo a sus funciones ejecutivas experimenta dificultades para distinguir entre chistes y conversaciones formales. Se presentan convulsiones y crisis de ausencia. Todo eso nos va diciendo ella con sus propias palabras y nosotros lo vamos consignando de acuerdo a las palabras que corresponden al caso clínico, ¿no? A nivel etiológico, se identifica que el origen de la epilepsia difusa por la edad se originó luego de una intervención para la extracción de un tumor benigno ubicado en la corteza prefrontal, por en la zona de acá. A nivel topográfico, para la evaluación y diagnóstico de la epilepsia se hace necesario aplicar el electroencefalograma con la finalidad de ver cuáles son las áreas que están siendo afectadas. A nivel de, hay que tener en cuenta que la epilepsia difusa aparece en una sola región con proyección de un electrodo o de electrodos circundantes. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a Brodmann, que se afecta a la corteza 5, que es la corteza de asociación somatosensitiva en cuanto al procesamiento del lenguaje, el área de la corteza 6, que es el área premotora y motora, suplementaria en cuanto al procesamiento sintáctico, la memoria episódica de largo plazo, y en cuanto a la epilepsia difusa, altera de manera particular todo el tema de la recepción, almacenamiento y recuperación de la información. También vemos que se afecta la zona 9, que es la corteza prefrontal dorsolateral anterior, y que esta área está ligada a la integración sensitiva, la formación mnemónica, la regulación de la función y acción intelectual. No puede ella hacer acciones como engañar o mentir, como que tampoco puede comprenderlas, ¿no? Se afecta también el área 10, que es la corteza prefrontal anterior, que está implicada en el procesamiento estratégico de la recuperación de la memoria y funciones ejecutivas. En cuanto a Luria, se afectan principalmente la segunda y la tercera unidad. La segunda, que nos garantiza el análisis y síntesis y almacenamiento de la información. Tengamos en cuenta que ella tiene 19 años, está en pleno proceso de formación, y esta afectación, esta segunda área, va a traer muchos problemas con todo el problema, con todo el área de cognición. O sea, para ella es difícil aprender. La tercera unidad funcional nos ayuda a programar, regular y verificar la actividad. Estas estructuras se encuentran localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios, por delante del lóbulo parietal y por encima del lóbulo temporal anterior, delante de la cisura rolándica. Recordemos que la cisura rolándica se encuentra a esta altura más o menos. La lesión de los lóbulos frontales conduce a la alteración de la capacidad para poder inhibir reflejos orientadores ante estímulos distrayentes, por lo que toda la actividad empieza a perder su carácter selectivo. Si nos damos cuenta, en esta parte del diagnóstico topográfico es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas áreas de acuerdo a estos dos autores, ¿no? A nivel sindromático, el síntoma, el paciente se acerca expresando que pierde la memoria, muchas veces pierde la memoria inmediata, y también está perdiendo algo de memoria a largo plazo, le cuesta articular ideas complejas, y no comprende con rapidez cuando las personas se ríen o se molestan. No sabe exactamente si debe reírse o es molestia. Eso le crea un poco de confusión en la interrelación con otras personas. A nivel de los signos, el profesional va observando que se traba al iniciar las oraciones, se demora en responder preguntas complejas, por momentos su mirada está perdida, se observa que está muy ansiosa por el movimiento de pies y manos. Esto se va viendo dentro de la parte sindromática, ¿no? Estos dos factores que son importantes de ir. Y ya vamos relacionando que tales y tales síntomas o tales y tales signos que presenta el paciente, yo ya voy viendo exactamente en qué tipo de categoría voy a ir ubicando al paciente para un futuro tratamiento. Entonces, a modo de conclusión,
Las epilepsias son trastornos de la función cerebral que se caracterizan por la presencia de crisis paroxísticas de comienzo o aparición súbita. Son de corta duración y de carácter recurrente. Las crisis epilépticas o convulsiones se deben a una descarga cortical anormal que se manifiesta como un fenómeno motor violento, ¿no? Por el tema de las convulsiones. Pero tengamos en cuenta que en el caso de este paciente hay también crisis de ausencia. El papel particular de un neuropsicólogo en el manejo integral de la epilepsia es lograr la evaluación de las repercusiones cognitivas, emocionales, conductuales y sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para un mejor pronóstico en el proceso de atención psiconeurológica, se requiere tener en cuenta otros factores como los sociofamiliares para una rehabilitación adecuada del paciente. Recordemos que siempre el objetivo va a ser darle una mejor calidad de vida de acuerdo al entorno y a la capacidad que tenga cada uno de ellos. Comparto las referencias bibliográficas utilizadas para efectos de la realización de esta exposición. Muchas gracias por su atención y espero haber cumplido los requisitos de la rúbrica. Muchas gracias.